asambleísta Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Qué gusto, Carlos. Buenos días. Saludos también para usted, Joana, y sobre todo saludos para su querida audiencia. Muchas gracias por invitar. Muy buenos días. La semana pasada veíamos al gobierno nacional intentar un diálogo con Pachacutic. Vimos a algunos de sus compañeros decir que habían encaminado una conversación, algunos acuerdos con el gobierno nacional, pero el viernes veíamos al presidente de la República dar un anuncio importantísimo que a mi criterio patea el tablero de cualquier tipo de diálogo que se haya comenzado. El congelamiento de los precios de los combustibles, el incremento de 1.69 a 1.90 el diésel y de 2.50 a 2.55 la gasolina extra. ¿Cómo toman ustedes esta decisión? ¿Se había hablado de eso con el gobierno nacional o se muestran tan sorprendidos como el resto del país? Lo escuchamos. Carlos, de alguna manera ya es de conocimiento público lo que ha dicho la CONAIE, lo que han dicho las distintas organizaciones, la sociedad civil en general. Se pedía, atendiendo el clamor ciudadano, se pedía paren el incremento de los precios de los combustibles. Derrogue esos decretos 1054 y otros. Para eso se asistió a una reunión por parte de la CONAIE pidiendo paren el incremento, congelen el precio. El Pachacutic también asiste a una reunión pidiendo lo mismo. Muchos sectores asisten a las reuniones en Carondelet pidiendo lo mismo. Ya paren el incremento de los precios de los combustibles. El presidente de repente coge y dice, ok, les atiendo, voy a congelar, pero primero sube, en el caso del diésel, a 1.90, en el caso de la gasolina extra, a $2.55. Primero nos da una tremenda cachetada al pueblo ecuatoriano para luego decir ahí se congela, es decir, ya no te voy a seguir pegando más. Eso es una burla, esa es una burla. ¿Para qué nos llamó a los diálogos, a las reuniones? Si es que van a tomar decisiones de esa manera y a ese nivel. Eso es una burla al pueblo ecuatoriano. Por eso es que lamentablemente no nos quedó otro camino más que coger la Constitución y leer el artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia. Y los pueblos, la sociedad, la gente va a movilizarse el día de mañana. 7 de la mañana con 41 minutos. Mi compañera Joana Ramos se suma a este diálogo. Por favor, Joana, adelante. Gracias, Carlos. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Entonces, apoyo directo a las movilizaciones de la CONAIE el día de mañana. Los asambleístas, el bloque de Pachacutic apoya a estas movilizaciones. Sí, Joana, no tenemos otra alternativa. No hay otra opción. No nos dejan otra opción. Como bloque se apoya. Nos llamaron a los diálogos. ¿Perdón? Como bloque, todo el bloque de Pachacutic apoya las movilizaciones organizadas por la CONAIE. Mire, el Pachacutic está apoyando esa decisión. Si alguna excepción se encuentra en el camino, será eso, será una excepción. El Pachacutic está en esa línea de reclamar al gobierno nacional políticas que vayan en coherencia con la realidad de los millones de ecuatorianos. No es correcto que el señor presidente de la República primero tenían un decreto ejecutivo para favorecer a las comercializadoras privadas de los combustibles. Hoy dejan a un ladito, no es que han derogado, ahí como que dejan en suspenso el decreto 1054 y ponen en vigencia el decreto 231, subiendo el precio de la gasolina extra, por ejemplo, a $2.55. ¿A quién van a favorecer? A las 12 empresas comercializadoras de los combustibles. Primax, Terpel, PDVSA, son ellas las que van a ser las grandes beneficiarias de esta decisión que acaba de tomar el señor presidente de la República. ¿Quiénes son los perjudicados? Los que tenemos que comprar los alimentos, los que tenemos que comprar el combustible para poner a funcionar nuestras pequeñas máquinas y seguir sembrando en los campos.
los que tienen que pagar los pasajes, es decir, el pueblo llano, el pueblo de a pie pagará las consecuencias de esto. Entonces, ¿Usted va a esto no acudir puede a las seguir. marchas también? Vamos a estar, por supuesto que sí. Obviamente yo en lo personal, mañana está en la agenda de la Asamblea un tema que tiene que ver con lo mismo, el juicio político al ministro de entonces que firmó el decreto 1054. El juicio político al exministro René Ortiz. Mañana se va a cumplir la audiencia de juicio en el Pleno de la Asamblea Nacional y vamos a argumentar para la censura pertinente y de esa manera seguir aclarando, transparentando, no solamente la censura al ministro, sino la transparencia en materia de combustibles. Recordemos algo, Joanita, en el año 2019, tomando en cuenta todos los costos, tanto de la producción del 30% de los combustibles que producimos en el Ecuador, tomando en cuenta los más de 4.000 millones de dólares que tuvimos que pagar en la importación de combustibles, tomando en cuenta los ingresos por la venta del crudo y ciertos derivados, el saldo final sin tener los subsidios, el saldo final fue positivo, 152 millones de saldo positivo. No necesitamos subsidios. Es un engaño que hemos vivido los ecuatorianos. Volvamos a transparentar los precios. Hagamos eso primero, a saber si tiene que ser el precio que hoy nos han puesto o tiene que ser muchísimo más bajo. Esto es lo que debería garantizar el presidente. ¿O es que al presidente no le gusta la transparencia? Transparentemos la política de precios de los costos de producción, costos de importación, los ingresos y veamos si hace falta subir el precio de los combustibles. Por lo menos yo veo que no nos hace falta pedir ningún subsidio. Aquí lo que hace falta es que nos transparenten los precios de producción de importaciones y de ingresos que tiene el Ecuador en materia de ¿O una focalización? No, Joanita. Si vamos a la transparencia, no necesitamos ningún tipo de subsidios, ni focalizado ni general. Cuando seamos gobierno vamos a hacer eso. Y verán que va a bajar el precio de los combustibles sin perjudicar los costos que el Estado debe pagar en lo que tiene que ver con costos de producción, costos de importación, más los ingresos que se reciben por la venta del crudo, y al final el precio tendrá que cuadrarse en función de la contabilidad de costos. Cuando no seamos gobierno, acaba de decir asambleísta. Cuando seamos gobierno, ¿qué? Pachacutic. Por supuesto, con su apoyo, Joanita, y el pueblo ecuatoriano. Pero porque no podemos seguir permitiendo este tipo de cosas que vengan aquí a poner los precios de los combustibles a gusto del gobierno de turno, en función de las necesidades del fisco. Pero no nos estamos adelantando mucho hablando de un nuevo gobierno, asambleísta. Si este recién tiene 5 meses, pues. Ya llegará su momento, ya llegará su momento. Solo digo yo por ahora, eso es lo que debe hacer un gobierno responsable frente al bolsillo de los ecuatorianos. No es correcto que aquí se venga nomás a poner cualquier precio. A gusto y sabor, a ojo de buen cubero nos han dicho 1.90. ¿Cómo así? ¿Por qué no hacemos cuentas? ¿Cuánto cuesta la exploración, la explotación, el transporte en los oleoductos, la refinación, el transporte ya del combustible, toda la cadena de comercio, el margen de utilidad, los impuestos? ¿Acaso que eso es algo imposible? Transparentemos eso y van a ver que de ninguna manera debería costar 1.90 el galón del diésel. Debería costar no más, exagerando, con un altísimo margen de utilidad. Para las mismas comercializadoras no debería pasar de $1.50. Ese es el valor que ustedes manejan. Asambleísta, hablando de transparencia, ¿les llegó ya el borrador del proyecto de reformas tributarias que se había quedado, ese sería uno de los acuerdos antes de que se presente ya formalmente a la Asamblea por parte del Ejecutivo? ¿Ustedes ya tienen en sus manos ese borrador de reformas tributarias? No tenemos nada, Jonita. No tenemos nada todavía. Solo vemos la estrategia que utiliza el gobierno para mandar 2 proyectos de ley calificados de económicos urgentes, ¿sí?
¿Y cuál es esa estrategia? Haber dictado el estado de excepción con el cuento de luchar contra la delincuencia. Ya estamos viendo que el estado de excepción no ha servido para detener la ola de delincuencia. Ahí están los problemas del día a día, cada día más muertos. ¿Para qué ha servido el estado de excepción? No es verdad que estén utilizando el estado de excepción para cuidar a los ciudadanos frente a la delincuencia, pero sí están tratando de utilizar el estado de excepción para poder mandar dos proyectos de ley al mismo tiempo. Pero el gobierno ha dicho que primero va a enviar el de tributario y luego el laboral. ¿O ustedes qué conocen? Bueno, yo debo advertirle al pueblo ecuatoriano con la Constitución en la mano, Joanita, con la Constitución en la mano. Aquí está, aquí está. Y eso es lo que están tratando de hacer y eso hay que advertirle al pueblo ecuatoriano. ¿Qué dice el artículo 140 de nuestra Constitución? Dice, la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos, es decir, 30 días. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Subrayo nuevamente, salvo que se haya decretado el estado de excepción, sí podrá mandar más de un proyecto de ley calificado como urgente económico. Eso es lo que están tratando de hacer. Y claro, en 30 días, ¿cómo va a ser posible que la Asamblea pueda estudiar a fondo dos proyectos de ley? Entonces lo que quieren es que esos proyectos pasen por el Ministerio de la Ley. Eso es lo que están buscando. Obviamente nosotros vamos a tomar las precauciones necesarias para garantizar a los ecuatorianos leyes que vayan al servicio de la mayoría del pueblo ecuatoriano y no las leyes que quisieron imponer tramposamente, camufladas de que eran leyes que van a cobrar a los más ricos, decían, pero lo que estaban tratando es de cobrarle un salario completo al pobre trabajador despedido cuando esto se dé. Así que no vamos a permitir aquello. Pero yo estoy evidenciando desde ya cuál es la intención que tiene el gobierno nacional con esto del estado de excepción. Asambleísta, por tiempo, brevemente, después de la marcha de mañana, ¿qué? Esperemos que el gobierno, ojalá no espere la marcha. Yo le invito al señor presidente de la República, no espere la movilización. ¿Quién le va a salvar? Tendrán que venir aquí las empresas multinacionales petroleras, mineras. Tendrá que venir Carlos Slim a salvarle al presidente de la República. Porque el pueblo ecuatoriano se está movilizando. Yo no sé cuál va a ser la consecuencia de esto. Lo único que sé es que hay una profunda preocupación en la gente de a pie. Y la gente de a pie se va a movilizar mañana. Más bien, ojalá que el presidente corrija esto a tiempo por su propia estabilidad política, por la estabilidad política y económica de los 17 millones de ecuatorianos. Son las palabras de Salvador Quispe, asambleísta por Pachacutic, a quien agradecemos por estar aquí en Caché Noticias. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. A usted, Joanita, muchas gracias. Buenos días.